¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al consultor y docente Bruno Gili. Vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras de algo un tanto intangible, el clima de inversión. Vamos a conversar sobre lo que fue el año 2016 en nuestro país y proyectarnos hacia el 2017. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para terminar de dar una ubicación, yo decía algo intangible. ¿Qué es el clima de inversiones? El clima de inversión, es verdad. No, en general cuando se habla del clima de inversión, lo que estamos hablando es que estén las condiciones institucionales, económicas, de negocios adecuadas para que los empresarios tomen decisiones de invertir y desarrollar nuevos negocios. Eso es básicamente lo único que estamos hablando, digamos, al hablar del clima de negocio, ¿no? En esas condiciones, en general, algunas son más estructurales de largo plazo y otras son más circunstanciales, que facilitan que los empresarios tomen decisiones, inviertan, la economía se mueva, mejoren, digamos, las perspectivas para todos, y bueno, eso es lo que uno intenta, digamos, referirse a ese tema, y bueno, y espera que las políticas públicas y las acciones privadas ayuden a que eso ocurra así, ¿no? ¿Y tuvo viento en contra este 2016, ese clima de inversiones, clima de negocios? Bueno, el clima de negocio no está influido solo por factores internos, sino también por factores externos, ¿no? Y más en un país chico como Uruguay, una economía que debería ser bastante más abierta, pero que en el fondo es abierta, y entonces lo que ocurre en el mundo le impacta mucho. Hubo de todo, en general fue un año, digamos, tal vez un poco mejor de lo que se esperaba. Los pronósticos al inicio del año era que iba a ser un año bastante complicado, tanto por cómo estaba la situación interna del Uruguay en términos de decisiones que el gobierno tuvo que tomar para ajustar las cuentas públicas y algunos desequilibrios que se habían provocado en el periodo anterior, como por algunos datos internacionales sobre incertidumbres que estaban arriba de la mesa. Bueno, si iban a subir las tasas de interés, qué iba a pasar con el comercio internacional, digamos, no terminaban de despegarse las economías a nivel, digamos, de China o de Estados Unidos o de Europa, y en particular nosotros en la región con una Argentina y un Brasil con un año no solo económicamente complicado, sino políticamente con mucha incertidumbre, y bueno, eso no ayudaba demasiado, digamos, a un país chico como Uruguay a tomar decisiones. Cuando uno mira lo que ocurrió en el año, al final fue un año razonablemente bueno, cuando uno analiza las perspectivas con las cuales... Con relación a lo que se esperaba. A lo que se esperaba. Diría que eso es una conclusión que, bueno, después lo podemos charlar en algunos indicadores que ocurrieron en el año, ¿no? Claro, a ver, ¿a qué obedece que haya sido mejor de lo que esperaba? Cuando se presentaron la semana pasada los datos de crecimiento de la economía, que por cierto estuvieron por encima de lo que se imaginaba, una de las cuestiones que se destacaba era la inversión privada. Bueno, a ver, yo creo que, Uruguay como un país chico que es, que tiene que estar abierto al mundo, tiene dos condiciones que son muy relevantes, ¿no? Una es tratar de abrirse al mundo y comerciar con todos los mercados que pueda hacerlo para permitir diversificar sus riesgos de inserción internacional y siempre tener una alternativa que tire de Uruguay para que los negocios funcionen bien. En eso se ha progresado mucho en términos de lo que son aperturas de mercados. Hay mucho más para hacer y hay mucho más para negociar en tener más acceso a muchos mercados que hoy por Uruguay todavía, a pesar de que somos competitivos en términos de lo que hacemos, todavía tenemos desventaja respecto a otros países que tienen muy buenos acuerdos. Y por otro lado, digamos, la inversión. O sea, Uruguay necesita constantemente recibir flujos de inversión. Este año el nivel de inversión privada y pública fue inferior a años anteriores. No llegó a los récords que Uruguay llegó a obtener en algunos años anteriores, que fue un motor sustantivo. Este año, cuando uno analiza la información en la COMAP, todos los proyectos de inversión que se han presentado para ser aprobados para obtener los beneficios fiscales, la dinámica de la misma, es menor que años anteriores, pero siguió siendo importante y eso explica mucho, digamos, sumado a que el consumo se mantuvo relativamente, o no cayó por lo menos, o creció un poquito, a mantener la expectativa y tener un año, bueno, de un crecimiento, digamos, razonable, ¿no? Claro, Uruguay necesita más de 2% a largo plazo para ser un país, para crecer como país, ¿no? Digamos, hay que mirar las cosas en perspectiva. O sea, dadas las condiciones, es un buen número si cerramos el año con 1,5, con 2, en términos de lo que Uruguay necesita de largo plazo a crecer, es una tasa muy baja, ¿no? Más comparado con los últimos años. Entonces yo te diría que los dos factores fueron eso, digamos, básicamente se mantuvo el nivel de inversión privado, no tanto el público. De hecho no fue un buen año para la inversión pública. Eso le iba a decir, particularmente lo que se notaba en las cifras que se dieron a conocer es que la inversión pública incluso estuvo por debajo de lo esperado. Allí claramente se nota un efecto del Ministerio de Economía de cerrar la canilla, esto todos sabemos cómo es. Existen los proyectos, pero es el Ministerio de Economía el que, de acuerdo a las circunstancias, va habilitando si se concretan o no. Pero claramente, y algunos analistas lo marcaban como relativamente sorpresivo, la inversión privada siguió siendo un motor
que dinamizó la economía. Sí, hay sectores que en Uruguay están muy dinámicos, digamos, todo lo que es el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la inversión en tecnología. Bueno, uno lo ve ahí que creció casi un 7-8% este año, o sea, eso sigue muy dinámico, muy fuerte, bueno, es parte de la economía en un mundo más tecnológico en el cual estamos viviendo, más moderno, eso creció mucho, el agro anduvo relativamente bien, bueno, a pesar de no volver a los precios del pasado, se estabilizaron los precios, digamos, no siguieron cayendo, de hecho subieron un poquito la carne, la soja, por lo cual eso dinamizó también nuestra economía agropecuaria. El sector turismo tuvo un buen año y va a tener seguramente un muy buen verano de nuevo, o sea que eso ha dinamizado la economía y bueno, ya ha generado expectativas. También es verdad que hay que decir, bueno, hubo éxito en contener que la inflación no siguiera continuando. De alguna manera hay un mensaje de que se estaba trabajando para que las cosas no empeoraran y seguramente los actores privados, viendo ese clima de negocio, decidieron seguir invirtiendo, pensando más en una perspectiva mediano y de largo plazo, que cuando es una inversión no la hace por lo que espera que va a ocurrir este año, sino por la perspectiva que ve hacia dónde puede ir el país. En un entorno complicado como es Argentina y Brasil, igual el Uruguay siguió, digamos, funcionando y bueno, los agentes privados, sus expectativas, digamos, no cayeron, ¿no? Y al final tomaron decisiones de inversión y de consumo que permitieron mantener una economía funcionando relativamente bien en el año. ¿Y qué es lo que hay que esperar o lo que ustedes ya empiezan a recibir hacia el año 2017? Bueno, en la misma situación, hay algunos elementos de la economía internacional que siguen siendo preocupantes, digamos, ¿no? Es bastante, digamos, difícil pronosticar o tomar opinión sobre qué va a hacer el nuevo gobierno de Estados Unidos. Al final los empresarios tenemos que tomar decisiones, digamos, haciendo un análisis de cuáles son las perspectivas, y bueno, al final uno tiene que tomar una decisión, digamos, no puede esperar tener la certeza, si no esto no funcionaría, y lo haría bastante aburrido, además, seguramente, la actividad empresarial. Pero es parte del negocio. Es parte del negocio, digamos. No, bueno, uno espera, hay algunos riesgos arriba de la mesa. Seguramente van a subir las tasas de interés, ya subieron, posiblemente sigan subiendo un poco más, porque bueno, si Trump va a tener una política expansiva fiscal, seguramente aumentan las tasas de interés. ¿Y eso cómo repercute en nuestro país? Y bueno, si las tasas de interés suben, el costo del dinero es más caro, con el costo del dinero es más caro, tanto para el sector público como privado, en realidad los proyectos tienen que ser más rentables para que uno haga decisiones. O sea, si la tasa de interés sube el costo del capital para invertir y por lo cual uno tiene digamos, un incentivo menos a invertir, ya sea porque tiene que tener proyectos más rentables para cubrir ese mayor costo o porque le puede optar por invertir en instrumentos de tasa de interés más elevada. Entonces, ¿y el costo del dólar tendería a subir? Bueno, por otro lado, uno pensaría que el dólar debería en algún momento subir, digamos, que este dólar. Eso es de alguna manera para Uruguay es relativo si es bueno o malo. En principio, todo lo que es en comercio internacional para Uruguay sería positivo, digamos, obviamente nuestros productos serían más competitivos si Uruguay tuviera un dólar, digamos, la moneda nacional se debilitara un poco respecto al dólar, subiera. Pero bueno, en perspectiva eso esperamos que debería ocurrir, eso es lo que tenemos en el nacional. Si Uruguay no ha mejorado su competitividad en términos de dólar en el último año, no todo lo que uno esperaría todavía, pero es un elemento más en el mercado internacional que hay que tener en cuenta. Así que bueno, posiblemente el dólar suba, efectivamente se fortalezca la tasa de interés, se fortalezca el dólar y eso Uruguay puede en algunos puntos hacerlo más competitivo. Siempre depende de cómo está uno. Uruguay obviamente que hoy es un país hoy que sufre menos si el dólar, la libertad cambiaria que en Uruguay ha hecho que Uruguay se ha adaptado mejor a los cambios del dólar, en términos que no era como en el pasado, que de alguna manera las empresas estaban muy endeudadas en dólares y el Estado estaba muy endeudado en dólar, cuando había una devaluación uno tenía un impacto muy negativo. Hoy eso, tanto a nivel micro como macro, Uruguay está mucho más protegido y yo diría, en principio yo preferiría que se priorizara nuestra capacidad de exportación y de competencia internacional, ¿no? Así que eso ayudaría. Los que no terminan de ayudar son los vecinos. Los vecinos no terminan de ayudar demasiado. Bueno, el mundo está complicado en términos de los acuerdos comerciales, ¿no? El mundo venía hacia ciertos acuerdos de libre comercio en el mundo que estaban impulsándose Estados Unidos y Trump dice que todo eso lo va a cerrar. Pateó el tablero. Así que en realidad vamos a tener que esperar, no sabemos hasta dónde va a llegar o no, daría la impresión de que por lo menos hay un freno en todo eso y bueno, eso genera, digamos, a Uruguay no le favorece en general que el mundo no sea más libre en términos de comercio, eso es clarísimo. Y respecto a la región sí, Brasil sigue sin saber cuál es su solución de fondo, no hay expectativas de que crezca o que se estabilice los próximos 2 años por lo menos. Argentina está intentando salir, tiene un marco institucional distinto que el de Brasil, pero también las noticias no son de todo claras. Así que bueno, para un país que históricamente estuvimos muy asociados a cómo le va Argentina y Brasil, hoy estamos un poco desacoplados, un poco separados a realidad, pero eso no quiere decir que no nos convenga que a ellos les vaya bien, ¿no? Porque insisto, nosotros deberíamos tratar que Uruguay
crezca una tasa promedio un 4% en perspectiva histórica, 3-4%, para poder, digamos, seguir pensando en crecer y en mejorar, ¿no? Crecer a tasas del 1, del 2, sería, digamos, si se volviera algo estable, dificultaría bastante pensar en un país más desarrollado. Así que ahí hay varias circunstancias. Pero bueno, en el corto plazo, 2017, no sé, uno no debería esperar en términos de la situación algo muy distinto a lo que estamos viendo en este año, y bueno, estar a la expectativa y seguir muy de cerca estas decisiones que vayan a tomar los gobiernos a nivel de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, ¿no? Y es verdad que cuando los inversores, usted lo mencionaba al pasar en alguna respuesta, toman la decisión de invertir en nuestro país, no se guían por las noticias de corto impacto, ¿no? Analizan el escenario, usted lo mencionaba bien, a mediano y largo plazo. Ahora, esto del ajuste fiscal, el aumento de tarifas, ¿cuánto impacta? ¿Genera ruido en el inversor que está analizando si abre una fábrica, un emprendimiento, si se instala en el Uruguay, en zona franca, lo que sea? ¿Impacta o no impacta? Bueno, depende del caso, digamos, son dos cosas distintas las tarifas que el impuesto, el ajuste fiscal, digamos, de las cuentas públicas. Tienen efectos positivos y negativos. A ver, en general el inversor intenta ver tanto invertir para mediano y largo plazo y también el análisis de largo plazo, o sea, trata de ver, analiza el Uruguay en términos de perspectiva. Entonces, cuando uno mira el Uruguay de los últimos, no 10 años, los 15 o 20 años, ve una estabilidad, una seriedad en las políticas económicas, más allá de discrepancias puntuales, ve cierta estabilidad, el derecho de propiedad se respeta, las políticas públicas cuando hay inversiones se respetan en los contratos, es decir, hay una serie de elementos que hacen Uruguay un país atractivo en América Latina, como puede ser Chile o pueden ser otros países, digamos, que cumplen roles parecidos, en donde le da una estabilidad, ¿no? Entonces eso es importante, no está viendo una decisión puntual de un gobierno de un momento, sino eso sea. O sea que en eso Uruguay está bien, en general cualquier ranking internacional, de hecho de los que participamos nosotros, en esos aspectos Uruguay no tiene problemas. O sea que por ese lado, digamos que uno no ve problemas en el clima. Cuando uno ya va más a decisiones de este tipo, depende si impactan los costos. O sea, si en realidad si hay un ajuste fiscal o que supuso un aumento en el impuesto a la renta a las personas físicas, a los sueldos, en principio al empresario eso no le afecta demasiado. Es un tema que está impactando, digamos, directamente sobre el trabajador. Si soy una empresa de consumo, bueno, podría limitarle capacidad de consumo a ese trabajador, podría impactar. Yo no creo que eso sea un impacto demasiado relevante para la toma de decisiones empresariales. No quiere decir que no afecte la vida de las personas, ni que las personas tengan... Eso respecto a tu pregunta. Los distintos son las tarifas. ¿Por qué? Porque en algunas hacen a los costos. Entonces, los costos de un país sí son relevantes. O sea, ¿cuál es el costo de los insumos que un país tiene para desarrollar negocios? Sí es importante. Si analizamos el ranking del Foro Económico Mundial, que yo coordino por la ORT, bueno, claro, ahí uno encuentra elementos que no son tan positivos. O sea, si yo tengo que mis costos de obtener algunos bienes e insumos se encarecen o son competitivos con la región, es un problema. Si la energía es más cara que instalarse en Argentina o en Brasil, ese es un problema. Si mis conexiones, si mis tecnologías o mi acceso a las comunicaciones son peores que otro país, es un problema. No es el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay las comunicaciones fue a favor de Uruguay, porque Uruguay tiene un muy buen sistema de comunicaciones, me refiero a internet, telefónica, etcétera. Entonces depende del caso. Digamos, obviamente que la energía es un insumo muy importante para el sector agropecuario y para el sector industrial. Si no logramos tener precios competitivos, eso es un desincentivo, o por lo menos lleva a mirarlo de una manera. ¿Y somos un país caro para los inversores? Bueno, depende en qué producto nos movamos. Uruguay, en términos relativos, en algunos casos yo te diría que si no es caro, por lo menos tiene ineficiencia, ¿no? En el caso de la energía es un problema, que lo vemos constantemente en la negociación por el tema de la energía. En algunos casos, los temas de infraestructura, para algunas inversiones que están arriba de la mesa hoy, es muy importante resolver el problema de la infraestructura. Si no tengo la infraestructura, me puedo hacer o no inviable el negocio o hacer muy caro, porque el transporte para poder mover esa mercadería a su destino se puede hacer muy caro, y por lo cual eso puede ser un desincentivo para tomar cierto tipo de decisiones. No solo para UPM. No solo para UPM. Para cualquier... Hay otras empresas que están dispuestas a invertir y que están enfrentándose a la ese infraestructura siempre es un problema. A ver, así como la logística en Uruguay mejoró mucho y hubo una revolución, digamos, por poner un término, de la década de los 90, con toda la modificación de lo que es nuestro sistema de puerto libre, de mejora de todo lo que es la norma jurídica y la actividad empresarial a nivel logístico, que Uruguay mejoró mucho y es muy competitivo y tiene costos menores que Argentina y Brasil y más eficiencia, eso permitió desarrollar muchos negocios. Pero lo que pasa es que Uruguay creció a un ritmo que hoy se encuentra en algunos temas con algunos problemas, en particular en todo lo que tiene que ver la infraestructura vial y ferroviaria y algo de puertos ya, que está generando este tipo de problemas, que si no se resuelven,
obviamente inhabilita, porque yo tengo que lo que producir poder sacarlo a un costo competitivo. O sea que hay decisiones importantes para tomar y bueno, uno esperaría que el gobierno pueda acelerar todos esos procesos, están un poco más lentos de lo que uno esperaría y eso puede generar dificultades o retrasar inversiones si no se resuelve a tiempo, ¿no? Bien. Usted alertó en el año 2015, y por eso le voy a preguntar cómo evolucionamos en el 2016, acerca de los rezagados que estábamos en cuanto a la eficiencia del mercado laboral. Que es un término que me interesa profundizar también. ¿Cómo se mide la eficiencia del mercado laboral y a qué se hace referencia cuando se habla de la eficiencia del mercado laboral? Pero usted decíamos que éramos de los peores de la clase en cuanto a la eficiencia. ¿Hemos mejorado en algo? Bueno, a ver, eso refleja que este año volvió a subir, a obtener el mismo resultado. En la encuesta del Foro Económico Mundial, ahí, digamos, hay un capítulo sobre las condiciones para un país que sea competitivo y que siga creciendo, ¿no? Que tiene que ver con la eficiencia de todos los mercados. El mercado laboral, el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero, el mercado educativo, ¿no? Donde tienen que ser eficientes. ¿Qué quiere decir eficiente? Eficiente es que uno pueda obtener a un precio competitivo internacionalmente, en el momento oportuno, con la calidad necesaria, un bien o un servicio, ¿de acuerdo? Ya sea un insumo, ya sea mano de obra, ya sea capital humano, ya sea financiamiento, ya sea permitir acceso a los mercados para lo mismo. Entonces, ¿qué condiciones tiene que dar? Son varias. Entonces, cuando uno le pregunta a los empresarios en Uruguay, en particular sobre ese tema, ellos sienten que Uruguay es un mercado muy poco eficiente. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, pero hay uno vinculado a lo que tiene que ver con las condiciones regulatorias del mercado laboral uruguayo. No en todos los sectores, pero hay muchos sectores en donde el mercado está, desde mi punto de vista, demasiado regulado. O sea, la lógica que hoy tiene de funcionamiento del mercado laboral está siendo muy restrictivo la capacidad de innovación. Un ejemplo. Bueno, un ejemplo lo puede estar viendo a veces el sector bancario, ¿no? Que está muy afectado por el mundo de la fintech o de las industrias tecnológicas y otros agentes que están produciendo bienes y servicios financieros por fuera del sector bancario. El sector bancario a veces le cuesta mucho innovar porque no logra llegar a acuerdos de cómo funciona su mundo del trabajo, distinto a trabajar de 1 a 5 y aplicando otras tecnologías u otros acuerdos. A ver, en el mercado mercado interno, bancario uruguayo va a tener que flexibilizarse inexorablemente en los próximos años. Sí, lo cual no quiere decir que la gente, yo creo que puede crear mucho valor para el mundo del trabajo. Lo que pasa es que seguramente la tecnología hace que tú tengas que pensar distinto cómo organizar tu mercado laboral para obtener bienes, servicios y productos en el momento oportuno para lo que la gente quiere hoy. Entonces, si yo no me adapto a esa situación, lo que va a pasar es que otros van a hacer lo que yo no hago. Pero, o sea, que ese es un mundo, o sea, otro mercado que puede haber ciertas ineficiencias es de muchos sectores vinculados a servicios de bienes no transables, es decir, aquello que ocurre adentro del país. No sé, yo creo que en el sector salud, en el propio sector educación, en ciertas áreas del sector transporte, en algunos servicios todavía tenemos dificultades por organizar el trabajo como uno quisiera en términos de lograr aprovechar las innovaciones que la tecnología hoy permite. Por otro lado, te diría que a veces hay restricciones de inflexibilidad que no son por producto de los sindicatos ni producto de las relaciones laborales en Uruguay, sino que es escasez de personas. Es decir, en muchos sectores nuestro sistema educativo no está produciendo gente con el nivel de competencias y en la cantidad suficiente para desarrollar más negocios. O sea, Uruguay produce muy pocos ingenieros, muy pocos cientistas aplicados al mundo de la industria. Entonces, cuando tú producís poca gente, está produciendo pocos ingenieros informáticos ya para la demanda que Uruguay podría tener. Ingenieros o analistas o profesionales de grado, licenciados. Entonces, cuando el mercado educativo no produce la cantidad suficiente de personas para una economía del conocimiento, que es a donde va el mundo, vos tenés una restricción ahí, porque no tenés flexibilidad. O sea que hay muchos factores que explican hoy por qué motivo los empresarios sienten en particular que tienen ciertas restricciones para innovar en el mercado. Tampoco es que estamos en el fin del mundo, digamos, pero yo creo que ahí hay un debate interesante que se está viendo en todos estos días con, bueno, también con los modelos de negocios en este fenómeno llamado uberización de la economía, ¿no? O sea que hay que estar atento a eso, sí. Pero sí, efectivamente es algo que ocurre normalmente en las encuestas del mundo empresarial, ¿no? Y usted integra también EDUI 21, sí. En ese sentido están haciendo un aporte, hemos recibido a Juan Pedro Mir aquí, conversado a Renato Perti, hemos conversado largo y tendido sobre la iniciativa y sobre el objetivo, pero es verdad que usted tiene de alguna manera un perfil que no es el mismo ni de Juan Pedro Mir ni de Renato Perti, es decir, usted es docente, está vinculado a la educación, pero tiene esto que conversábamos antes, ¿no? Del manejo del mercado laboral, del tema de la economía, es contador. En ese sentido,
¿Debemos reorientar o en la medida de lo posible tratar de que la educación uruguaya empiece a tener un perfil más técnico, más orientado a esto? Si nos están faltando ingenieros del sistema, tenemos que hacer algo desde la educación para impulsar que se formen personas en esas carreras. Sí, a ver. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a ver, lo primero que hay que, a ver, lo que uno trata de pensar en un sistema educativo para la economía del siglo XXI es intentar que la gente tenga competencias y capacidades para desenvolverse en una sociedad mucho más compleja, tanto en la actividad empresarial como en la actividad laboral, como en el mercado, tanto si trabaja en el Estado como si trabaja como docente o en una organización sin fines de lucro. Es decir, necesitamos formar un conjunto de personas con capacidades y competencias adecuadas a un mundo en donde es muy dinámico, donde uno puede llegar a trabajar en 10 o en 12 lugares distintos, donde su función puede cambiar constantemente en la organización que está trabajando y en donde el mercado y los consumidores me están diciendo qué es lo que quieren con una velocidad que no estaba pensada hace 10 o 20 años en el mundo. Entonces, hay un primer tema que tiene que ver con eso. Ahora, Uruguay da un paso antes. Uruguay necesita que sus estudiantes terminen secundaria, digamos. Entrando al tema educativo, es más grave que eso. En Uruguay, el 50% de nuestros muchachos no termina secundaria y el 50% de los que están en tercero de liceo, según las pruebas PISA, su nivel de competencias sería similar a terminar sexto de escuela o primero de liceo. Es decir, tenemos un problema. Además están rezagados. Por lo cual, tenemos un problema importante de restricción en donde somos una población chica y encima no estamos logrando que toda nuestra población tenga un nivel de competencia para un mundo muy complejo con el que vivimos. Eso es, digamos, lo más preocupante de todo. Entonces, antes de pensar si sacamos más ingenieros, que hay que sacar más ingenieros, más gente en ciencias, obviamente, tenemos que resolver este problema. Algo se ha avanzado, no es que todo es negativo, ha aumentado la inserción, hay más gente en secundaria que la que había antes, efectivamente hay una mayor masificación, pero el problema es que el ritmo y la velocidad que necesitamos adaptarnos es lo que uno siente a veces que no se está tomando con la premura que uno aspiraría, ¿no? Esa es la mayor preocupación. ¿Qué hay para hacer? Bueno, hay que empezar por esto que digo, ¿no? Hay que repensar la currícula, hay que repensar los modelos organizativos de los liceos, son obsoletos como están organizados hoy, o sea, hay mucho para cambiar. O sea, bueno, creo que estos días en la prensa se ha dedicado bastante el tiempo de que la gente se inscribe todavía haciendo colas, digamos. O sea que hay muchos elementos. Todo no es negativo, uno tiene el plan Ceibal, tiene proyectos interesantes, muchachos haciendo cosas muy interesantes a nivel de ciencia en liceos. O sea, no es que todo es negativo, en el sector privado se está moviendo, hay mucho. La sensación que uuno tiene es que no se está haciendo con el ritmo y con el volumen que uno necesitaría pensar que esto hay que hacerlo, y eso es lo que genera cierta desesperación, ¿no? Bruno Gili, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Día, seguramente lo volvemos a Muchas gracias por la invitación y feliz año para ustedes. Exactamente. Seguimos con muchas más noticias, hacemos la pausa y después siguen Federico Martínez.